y amigas, muy buenas noches. Estamos en El Arriero en una edición especial. El conductor está con una gripe feroz, pero muy contento de tener en el programa y acá en el set a tres muy buenos amigos: Carlos Alberto Adriancén, sociólogo; Pancho Adriancén, cineasta; y el maestro Jorge Viñati, que es la sorpresa de este programa, artesano del cine. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Muchas Javier? gracias, Javier. ¿Cómo están? Ustedes vienen de la marcha también, hemos visto Exacto, imágenes de la sí. marcha que ha habido hoy. Las calles de Lima han estado agitadas, movidas por esta movilización convocada por diversos gremios, movimientos de izquierda. Empecemos por ahí. ¿Cómo estaba la marcha, Carlos Alberto? Mira, yo creo que estuvo bastante bien. Calculo que ha habido unas 20.000 personas, una gran columna de construcción civil que ha sido, yo creo que el actor principal, movimientos sociales y detrás los partidos de izquierda ahora con el Frente Amplio, ¿no? Es la primera marcha opositora en serio, creo, al gobierno. Decían de la celebración a las calles de nuevo, ¿no? Porque Así es. partido de 2 de mayo, que es el lugar tradicional. Pancho, tú que has participado Bueno, en yo he tantas visto movilizaciones. también a muchos estatales, muchísimos estatales había, Ajá. Sí, sí. ¿no? Definitivamente ha sido una gran movilización también del lado de ellos, y algo que a mí me ha, no sé si la palabra es entusiasmado, ¿no? Bueno, entusiasmado debería ser más claro, ¿no? Y es de que como que las calles han vuelto a ser del pueblo, ¿no? Como debe ser. Como siempre ha debido de ser, ¿no? Sí, pues porque en los últimos años Así es, o sea, hasta eso se ha privatizado. yo venía conversando con unos amigos y decía que el debate ya salió a la calle, ya retomó lo que es su lugar natural, ¿no? Porque los trabajadores ahora se están manifestando con fuerza, ¿no? Maestro, ¿usted cómo vio la marcha? Sí, yo que he estado, como tú dices, con Pancho y en otros países, filmado marchas y todo eso. Esta marcha me ha sorprendido, no pensé que iba a ser tan masiva. Ujú. He visto que la gente, no solamente los gremios del sector estatal, la gente en la calle que estaba de acuerdo y se plegaba, como que están recuperando ese espacio que se estaba perdiendo, ¿no? La calle, que también es como una ventana para decir sus sentimientos y lo que piensan, ¿no? Bueno, yo los invité no para hablar de la marcha, pero había que mencionarla definitivamente, sino para hablar de un documental que se está presentando el día domingo Así es. en el Museo de Arte de Lima, en el marco del Un festival festival que se llama Transcinema. de Transcinema, Sí. ¿no? Y es un documental que a mí me llamó mucho la atención desde el nombre, que es Del lado del corazón. Desde el lado, Desde el lado del corazón. Sí. Desde el lado del corazón. Y que por lo que leí rápidamente tiene que ver justamente con la militancia de la gente de la izquierda, ¿no? De los años 70, ¿no? Así es. Una historia que casi que fue sepultada en algún momento, creo, Así o es. que se quiso sepultar. ¿Cómo surgió la idea de hacer este rescate, digamos? Pancho. La idea exactamente del documental en sí es relativamente reciente, o sea, relativamente reciente desde el 2004, 2005, ¿no? El documental como proyecto, como que se logra armar en el 7, 8. 7 u 8, como proyecto en sí, ¿no? Pero es un documental que se gesta durante muchísimos años, ¿no? O sea, hoy día que estuvimos en la marcha de los diferentes gremios, ¿no? Estábamos recordando con Jorge que a él le robaron su reloj en una marcha de haber sido pues hace Muchos años, ¿no? el año 76, tal vez, que estábamos filmando, ¿Ya? ¿no? Que no sabíamos exactamente para qué, en un sentido de que era parte de algún proyecto en sí, sino que Estaban haciendo registro. estábamos haciendo un Registro, registro con la presunción, digamos, que eso en algún momento iba a servir, ¿no? Entonces así fuimos durante años, y no solamente nosotros, también alguna otra gente, ¿no? Bueno, muy pocos también, la verdad, iban registrando. Entonces fuimos registrando diferentes acontecimientos, marchas del SUTE, me acuerdo, de construcción civil, la campaña de la constituyente, la campaña del 80, ¿no? Las romerías que había en esa época de la tumba de Mariate y los paros nacionales. Las marchas cuando venían los mineros a Lima. Exacto. También, ¿no? También. Entonces fuimos, como te Desde la digo, Oroya, ¿no? registrando Esa todas esas cosas
y se fueron guardando. Yo recuerdo que en el año 80, imagínate, yo hice un proyecto un poco demasiado optimista, ¿no? En el sentido que quería hacer en esa época ya una suerte de historia de la izquierda peruana. Y, Es un claro, adelantado, tú. y recuerdo que por supuesto nadie me lo financió, porque era un proyecto en cine que además era carísimo. Claro, eso es lo que quería decirte. O sea, ahora cuando uno habla de registro, uno piensa en, o sea, puede estar con el celular registrando, ¿no? Ustedes registraban En película. en película, en cámara cine. de cine, claro. Exacto, ¿no? así es. Claro. En película, además sin sonido, o sea, el sonido no se registraba en la película, como otro había aparato. que registrarlo aparte, en Claro. una grabadora portátil aparte. Entonces era, en el más estricto rigor, era todo un rollo eso, ¿no? Exacto, muchos rollos. ¿No? Porque cada rollo duraba 12 minutos. Me acuerdo que en esa época costaba un rollo de $200. Revelarlo costaba $200 más de esa época. Entonces era toda una serie de limitaciones económicas de conseguir el equipo. Una cámara costaba... Y cámaras más pesadas también, más La grandes. cámara pesaba Claro, 20 yo me acuerdo kilos. de ti con tus cámaras. Claro. Pero, digamos, este material ustedes lo fueron Guardando. guardando y ¿cómo así es que finalmente que entró acá Carlos Alberto o, No, o todavía no había el llegado proyecto la todavía no. historia? El proyecto a mí, digamos como que yo no pude desarrollar el proyecto más porque en primer lugar vino la época de Sendero, que ya fue una época muy difícil, ¿no? Para hablar de la izquierda. Yo no te digo, bueno, entre otras cosas, para hablar de la izquierda, no solamente por eso, ¿no? Después vino la época de Fujimori, donde también era muy difícil hablar de la izquierda. Entonces ya cuando se da la apertura democrática, uno puede, digamos, pensar con una mayor libertad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo fui madurando un proyecto en el cual quería, ¿no? Seguía con esta intención de contar esta suerte de historia de la izquierda. Pero las aproximaciones que existían, ya había leído algunos libros, habían algunos trabajos, lamentablemente creo que no hay todavía una historia en serio, digamos, o profunda, ¿no? O sea, todavía está como que son Así es. testimonios Así es, parciales, Así es. sesgados en algunos casos además, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces, ni nada de eso me terminaba de convencer, pero además siempre me había interesado hacer un acercamiento diferente. Bueno, yo vengo de ingeniería, ¿no? No tengo nada que ver con las ciencias sociales. Me interesaba un acercamiento diferente, en el sentido de que yo quería saber las motivaciones de la gente que militó en la izquierda en esos años. Porque los años 70 fueron años muy ricos, 70 y gran parte del 80, ¿no? Muy ricos en la izquierda en el Perú. Y había miles de personas que militaban, no que eran ni siquiera simpatizantes, militaban, ¿no? Entonces yo quería... Y que no necesariamente aparecían en la foto. No aparecía, es más, no querían salir en las fotos. Claro, eran clandestinos, ¿no? Yo recuerdo, exacto, yo recuerdo las grandes dificultades que teníamos de filmar, porque, bueno, desde que a veces te agredían, Claro. o simplemente se le tapaban la cara, se volteaban, claro, y eso como imagen no te sirve, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre hacer este acercamiento diferente, de ahí el título, ¿no? Porque el título juega con dos cosas, ¿no? O sea, el corazón queda a la izquierda. Entonces, desde el lado del corazón es una manera metafórica de decir desde la izquierda. Claro. O sea, Pero a es su una vez ya. es una manera de decir desde el sentimiento, ¿no? Así es. No es esta idea que hemos tenido durante mucho tiempo, de repente, de una izquierda muy solemne, Racional. ¿no? El socialismo científico. Dura. Dura, casi pues monacal en algunas cosas, ¿no? Bastante monacal en algunos casos. ¿No? Y es cierto que fue dogmática en muchísimos casos también, pero mi acercamiento era distinto, ¿no? Entonces, el proyecto se va generando a partir de esta lógica, ¿no? De hacer un acercamiento por el lado, llamémoslo sentimental, de alguna forma, ¿no? Entonces, por ahí. Entonces ahí es donde entra ya Carlos Alberto. Carlos, ¿cómo es que entras tú a esta aventura? Qué sé yo, en el 2005 debo haber terminado la universidad, más o menos. Y durante, digamos, tenía que hacer mi tesis de licenciatura, empecé a hacer un tema, lo avancé, lo dejé. Y después me puse a hacer la que fue mi tesis de licenciatura ya final, que era una investigación sobre la izquierda peruana de los años 70.
básicamente, en los años 80. Y que más bien estaba tratando de explorar cómo se habían producido cambios en las identidades políticas de la izquierda, que se expresaban obviamente también a nivel subjetivo, y cómo había cambiado la vida de la militancia de la época más bien de la clandestinidad a todo lo que supuso el ingreso a la democracia. Y cómo eso trae estilos de hacer política nuevos y trae cambios también en la propia militancia. Entonces, digamos, finalmente, después de como 3 años y pico, terminé de hacer la tesis. Pancho, tú lo leíste varias versiones además de la tesis. Y creo que entramos ahí, en ese proyecto, a pensar cuáles eran las preguntas que se le podían hacer a estas personas para tratar de capturar su militancia desde un plano de la subjetividad y ver cómo además, porque al principio hacíamos una estructura que tenía que ver con distintas etapas de su vida, el pasado, el presente de su militancia y el futuro, cómo lo veían. Entonces eran unas entrevistas súper largas, en realidad tenemos materiales. Y tenemos 65 entrevistas, en el cual el promedio es de hora 15, hora y media. Vamos a hacer un corte brevísimo y de ahí quiero que me cuenten un poco quiénes son los personajes de esta historia desde el lado del corazón. Volvemos en un instante con Jorge Viñati, Pancho Adriancén y Carlos Alberto Adriancén, con quien estamos teniendo una muy interesante conversación.